Hello, extrañaron mis videos. Quiero adelantar que estoy sufriendo por unos problemas de la garganta, entonces si no me escucho bien en una palabra o una parte es porque me da la garganta y estoy esforzándome para hacer un pequeño video. En el video de hoy quiero hacer un mensaje que de verdad muchas personas de mi generación les falta aceptarlo y que de verdad a mí de niña no lo habían contado, y esto es algo que yo leía en un cuento para niños de mi primito, que tenía ahí un cuento, y dije, ¿qué? Porque es que ese cuento no es como lo que yo como generación Z estoy acostumbrada a leer. Ese era un cuento sin un final feliz, un cuento que yo dije, ya va, ¿en serio esto es para niños? Pero bueno, ¿de qué trataba este cuento? Este cuento se llamaba La cabrita y el lobo, o el lobo y la cabrita. Empezaba con una cabrita que simplemente fue al río a beber agua, pero en ese río había un viejo lobo. Ese lobo se quería comer a la cabrita, y entonces como que la intentaba persuadir para comer a la cabrita. Entonces, ¿qué hizo este lobo? Le dijo, ven acá, cabrita, mira que estás ensuciando el agua del río metiendo esa jarra. Y entonces la cabrita dice, pero ¿cómo voy a estar ensuciando el agua si yo estoy en la parte de abajo y usted está en la parte de arriba? La cascada no puede ensuciarse con el agua de abajo. El lobo, viendo que era inteligente, buscó otro argumento. Y el lobo le dijo, no, de seguro fuiste tú la que lo ensució el año pasado. Y ella dijo, no, pero es que nos acabamos de mudar. Y entonces dijo, bueno, entonces debió ser uno de tus hermanos. No, y la cabrista dijo, no, pero es que yo soy hija única. Bueno, entonces debieron ser tus padres, decía el lobo. Y la cabrita dijo, pero no fueron mis padres es primera vez que viven aquí, nos mudamos hace unos pequeños meses. Y el lobo se estaba cansando de decir argumentos que la cabrita pues repelía instantáneamente. Se cansó, se obstinó, dijo, bueno, yo me quiero comer esta cabrita. Y la empujó y dijo, te voy a comer. Pero la cabrita, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo no le hice nada? ¿Por qué está tan molesto? Y empezó a perseguir a la cabrita, y al final, cuento en la última página, dijo, y al final el lobo se comió a la cabrita. La devoró todita. La hija única, la cabrita no volvió a su casa. Y dice el lobo como frase final, total, ¿para qué un lobo tiene que explicar razones de por qué no comerse o sí comerse a una cabrita? Y la verdad, esta frase, aunque pueda ser muy fea en cierta manera, es muy real. Porque este cuento, más que los cuentos de Disney, así que de la belleza interior, o hay que ser valientes, o que si te esfuerzas puedes conseguirlo, con un final feliz, con un príncipe que te rescata al final, este cuento tiene un final muy feo. Muy feo para un niño de 3 años, ¿no te parece? ¿Y qué quiere decir este cuento? ¿Por qué lo hicieron tan frívolo? Tan así. Y es porque este cuento está diseñado para enseñar a los niños que los malos no tienen por qué tener explicaciones o razones para hacer cosas malas. Y eso es causa de un estrés de muchas personas. ¿Por qué tú te quejas si ves a un policía corrupto aceptando sobornos? Es un policía corrupto, eso es lo que va a hacer. ¿Por qué tú te enojas si ves a un ladrón entrando a una casa? Los ladrones roban, eso es lo que hacen. ¿Por qué te enojas si ves a un asesino que mató a una familia? Los asesinos matan. Es verdad, hay razones detrás de ellos. Tal vez algún trauma, tal vez un esquizofrénico, le sufre aquí la cabeza, pero es que eso no es lo que tiene la importancia en este tema. Aléjate de las personas malas, porque de ellas solamente proviene el mal para ti, para tu familia, una desgracia que tú la verdad no puedes pensar. Así que deja de cifrarte cerebro tratando tal vez de que una persona que voluntariamente decidió ser mala y que voluntariamente quiere seguir siendo mala, deja de buscar hacerle bien.
porque si ella no la acepta es su problema. Tal vez el lobo en el cuento no tenía consecuencias por haberse comido la carabita, pero en la vida real sí es. Si ese criminal, si ese violador, si ese asesino no sufre la cárcel en la tierra, verá sus consecuencias con Dios. Tú no tienes por qué fijarte en todo lo malo que hace el lobo y querer convertirlo en una oveja. Tú tienes que fijarte más en dejar de ser tan débil como la oveja en ciertos temas, de que es ingenua, que se deja hacer cualquier cosa. Tienes que fijarte más en si tienes a un lobo a tu alrededor. Y tienes que fijarte más en las consecuencias que pueden traer tus actos y las personas que pueden perjudicar en tu vida. Tienes que fijarte más en hacerte más fuerte tú, para así poder sembrar el bien. Porque solo sembrando el bien es que vas a derrotar al mal. Porque aunque incluso el mal nunca se va, pero no es tu trabajo seguir en la corriente del mundo y también hacer el mal. Haz el bien, que el bien se recompensa con más bien, aunque no sea inmediato, pero es más placentero al final. Tienes que entender eso. Alguien te traicionó, bueno, las personas malas son así. Alguien está hablando mal de ti a tus espaldas, las personas envidiosas son así. Te están haciendo bullying, las personas que tienen odio en su corazón son así. Entiende eso y ya deja de buscar explicaciones. No gastes tu energía en los malos. Solo sigue tu vida y decide ser bueno. Y ese era el mensaje que la generación Z tiene que aceptar. Y la verdad, si tienes a alguien que tú sabes que necesita escucharlo, te recomendaría que le pases el video. Pero yo sin más, me despido. Chao.